Hola, buenos días. Miren, aquí estamos en la higuera. Pues vienes a coger tus higos y unos para comer y otros para tender en el tendal. Y el tendal es donde se ponen al sol, un tendal para que se haga el higo pasado. Cuando llegas, normalmente vienes con un cesto que es para coger higos. Por cierto, el cesto es todo de los años 60, hecho por Juan Padrón de Sabinosa, donde verán es mimbre, caña y la base de mimbre, después de caña y luego pues la asa de caña, remata arriba con caña, precioso. Lo hacía siempre en Sabinosa, a través de mimbre y caña. Los mimbres se daban arriba en el derrabado, en el monte, en una parte que está encima de aquí, lo ves arriba en la cumbre, y se cortan, por eso no se pican, están desde el año 60, imagínense los años, estamos en el 25, el 2025 y todavía está el cesto perfecto para coger higos, o uvas o lo que te apetece. Como estamos al lado de la cumbre, que es donde dan las mimbreras, los mimbres, se cortan en febrero, en el menguante, luego en el verano, por esta época, estamos en el mes de agosto, se llevan al mar, ven el mar, lo tenemos aquí al lado, estamos en Sabinosa, pueblo de Sabinosa, un pueblo maravilla. Son maravillas este pueblo porque lo tienes todo. Tienes monte, medianías, playas, charcos, mar. Tienes para criar animales, desde ovejas, cabras, vacas. Para ir a pescar, lo tienes ahí, toda clase de pescado. Para ir a coger sal, que da mucho sal. Que antes, pues al no haber neveras, pues gracias a la sal se cogía todo. Y después higueras, en un sitio aquí donde le dicen, pues, el Gretime. Y aquí vemos, pues para empezar, tú normalmente le coges unas hojas de higuera y las pones en el fondo del cesto. ¿Por qué las pones en el fondo del cesto? Porque hacen como si fuera una servilleta y los higos no se estropean. No se estropea. ¿Lo ves? ¿Ves cómo queda el fondo del cesto? Bueno, pues ahora es coger higos. Te pones a coger higos. A coger los higos. Las higueras tienen higos. Muchos higos, los ves. Y de aquí van al tendal. Las llevas para casa para ir comer. Por cierto, esto es muy rico, con queso rallado. Abres el queso y lo mojas con queso rallado y eso son joyas que come uno, que ya los comían nuestros padres, nuestros abuelos. La gente de hoy ya no sabe lo que es eso. Pero ahora en este momento estamos cogiendo higos para comer y para tender en el tendal. Los higos pasados son muy buenos porque ahora los coges cuando hay higos en verano, maduran en el mes de agosto, septiembre, y luego tienes para, una vez que los pones al sol, a los 7 días ellos se ponen pasados y una vez que se pasan duran pues prácticamente un año, de un año para otro, porque los acalcas, los pones a calcar. A calcar, ¿cómo se acalca? Primero los pones en el tendal que estamos llamando. A los 7 días viene, si hace mucho calor ya los tienes pasados. Si no, les das la vuelta, lo de abajo para arriba, de arriba para abajo.
y luego pues te lo llevas a casa y en las barricas, cuando hay una barrica que la tienes para vino, que después el vino pues ya está estropeada y no te sirve, la aprovechas para esto, para los higos pasados. Haces camadas una vez pasados en casa. La camada es, pues lo pones una camada como de 30 centímetros en el fondo, le pones hojas, estas hojas de higuera, le pones hojas de higuera cuando llevas a 30 centímetros, antes de las hojas de higuera le pones unos granos de sal, que aquí no tienes problema porque ves el mar aquí al lado y chinga para arriba a los charcos y se forma la sal. Y al formar esa camada y ponerle las hojas, la sal y las hojas, vuelves a ponerle encima otra camada de higo, vuelves a hacer la misma operación y vuelves a quemar hasta que llenas la barrica, según los higos que tengas. Y eso te dura para comer todo lo que es durante el verano, que lo haces, tienes comida para el invierno, porque el higo lo comes, aparte de para ti, el sustento tuyo, tienes higos que te lo comen todos los animales. Contiene mucho hierro, mucho potasio, entonces te lo comen las cabras, las ovejas, los perros, los animales, las personas, los burros. De hecho, el burro aquí, cuando la gente empieza septiembre, que empiezas a ir al campo a la siembra, siempre dice que de septiembre a noviembre el que quiere sembrar que siembre. Ya le echabas unos higos pasados estos de verano al burro para ir al campo, y esto el burro iba que no lo seguía, te montabas en él y estaba en condiciones de estar. ¿Por qué? Por el hierro del higo y por el potasio que tiene el higo. Este higo que estamos cogiendo nosotros. Este es higo cotio. Hay higos nogales, higos blancos, pero este es un higo, se llama el higo cotio. Un higo bueno, sabroso de comer, no tiene mucho azúcar, es muy bueno. Y después, como aquí también por ejemplo, el pueblo de Sabinosa, un pueblo que tenían animales, sembraban cebada, pues tenían para coger cebada, llevaban a la molienda, al gofio, tenían gofio, tenían luego estos higos pasados en invierno, con un poquito pasados. Pues los animales te daban la leche hacías queso, y con el queso pues tenías comida para comer entre gofio, higos pasados y queso. Y la gente aquí criaba muchas colmenas, tenían mucha miel, entonces se vivía bien. El sustento diario lo tenías garantizado, pero a base de higos, de gofio y de miel, y todo más o menos se vivía. Pero la gente no tenía un sueldo, sino solamente el sustento que cogía del campo. Estamos ahora ya en el proceso del tendal, y en el tendal pues vemos cómo empezamos a atenderlo, que son lo que hablamos de los 7 días. Si a los 7 días hace mucho sol, pues ya lo recoges y lo llevas para casa. Que está fresco los días, pues le das la vuelta, lo de arriba para abajo, y terminan de pasarse. Entonces el sistema es, pues, esto: vas a coger higos y vienes y los pones a tender. Tienes a tender los higos otra vez.
Este es el proceso de las higueras. Esto hay que hacerlo cuando madura, normalmente es en el mes de agosto. Pero después ya, pues entre más higueras tienes, pues más higos vas a coger. Son higos cotios. Y más sustento vas a tener durante el invierno. Que teniendo higos, pues te garantiza lo que es el sustento. A veces para venir a las higueras también hay que venir con manga larga, porque a veces las hojas, cuando te pasa las hojas te ensilla, o sea, quiere decir que te pica, porque ella tiene como un tinglado de leche, una agüita que te produce picazón. Entonces a veces vienes con los brazos. En este caso, pues bueno, uno viene en manga corta, pero a veces suele venir con manga larga. Pues ahora ya tenemos esto. Ahora vuelves otra vez a la higuera, vuelves a llenar el cesto, vuelves a tenderlo, y esto es un tendal que se hace con piedritas pequeñitas, con picón, porque aquí se pasa bien. Como esto está caliente, se calienta el higo por arriba y por abajo y se pasa. No se pone en tierra, sino esto. Se prepara una zona y se trae picón, se prepara, y este es el tendal, aquí grande. Y bueno, y esta coge la cosecha de toda una parte que le dicen el gretime. Sabinosa tiene, la verdad que tiene de todo, porque tiene, igual que tiene costa, como tiene medianía. La medianía se da mucho las higueras. Aquí tenemos el gretime, la borbolina, la costa más allá, los aralejos que están ahí. Entonces todo eso es de higueras. Y la gente coge sus higos, los pasa. Incluso antiguamente, cuando una persona no tenía un terreno aquí para plantar, pues el amigo le dejaba en su terreno plantar una higuera, y esa higuera era del amigo de él, porque estaba en el terreno de aquello, para que tuviera hijos y durante el invierno pudiera vivir y escapar, como se vivía antes. Prácticamente en los pueblos, en las islas menores, pues sueldos habían pocos o ninguno, y era vivir pues de esto, del campo, de la agricultura, la ganadería, y de las frutas lo que podías coger. Y esto es pues el hierro y sabinosa. Son joyas de la naturaleza. Por eso la gente vivía tantos años. Están aquí, va al cementerio y ve 104, 106, 90 y pico, 90 y pico, 90 y pico. Pues vivían pues a base de esto, de los higos, del pescado, del mar, del campo, de todo esto. Es un pueblo muy, muy bueno y muy sano, de naturaleza. Pues nada, muy buena, y hasta la próxima. Que vengamos a coger los higos para meterlos en las barricas o en las vasijas. Cuando hablamos del cesto, ¿por qué aguanta tanto? Por ejemplo, este cesto que es de los años 60 o principios de los 70. Estamos en el 2025. Esto es de mimbre, el centro es de caña, la parte baja, el fondo es de mimbre. El mimbre se da en el monte, lo que hablábamos antes, que es arriba, se ven las nubes, ahí hay mimbreras, que se dan mimbres. Al cortarlas en el menguante de febrero, para que no se piquen, se tienden las azoteas del pueblo, y luego pues las llevas en verano al mar. Las tienes como 24 o 25 días en la orilla, donde hay charcos. Cuando baja la marea, lo pones, les piden unas piedras encima, y cuando sube la marea pues se tapan. A los 25 días pues vas y los traes para casa. Como están pasados por el agua salada, pues lo puedes doblar, lo haces, lo haces todo, lo preparas y lo puedes doblar, lo puedes hacer, lo puedes cambar, lo puedes hacer como quieras, que te queda un cesto pues para ir a coger fruta
y normalmente pues no se pasa porque se corta el mimbre en febrero, en el menguante de febrero, para que no se pique. Y luego ya al ponerlo en el mar, pues se ría, lo que se lo llevan al río, a riar, y ya se hace el cesto. Pues ya te dura para, esto es un cesto, pero se hace también el medio almú, un cesto pequeño, se hace una canasta, que es un tamaño más grande, y se hace un cesto carga, que se lleva un barril de vino. Cuando vas a pisar un cesto carga de uvas, por ejemplo, lleno de uvas, te hace un barril, que son 32 litros. Y eso, por la gente en Sabino, en todas esas laderas, por ahí que vemos, por ahí todo era viña. Mucho vino, sacaban mucho vino aquí de nuestro pueblo. Se lo llevaban mucho se embarcaba mucho vino para Las Palmas, para La Gomera. Y la gente vivía de esto, del campo, de la agricultura, de la ganadería. Y mucha vaca, mucha oveja y mucha cabra. Y a tomar leche y comer queso y higos pasados. Cuando hablamos del campo, hablamos de que antes no había, pues al no haber dinero, normalmente era tornapeón. Tornapeón era que cuando venía la familia, pues los amigos o los familiares venían a coger higos, venían por ejemplo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estaban cogiendo higos las higueras, por ejemplo de Antonio. Y la tornapeón es que al otro día o al otro iban al de Juan, iban a ayudarle a Juan, otra vez pues más o menos las mismas horas. Entonces iban haciendo las labores de recogida o de recolecta o de labranza, pues a base de tornapeón. Pues no había esos sueldos, no había ese dinero, y era pues me das una mano a mí, yo te doy una mano a ti. Y era eso, trabajar pues un día conmigo y otro día contigo y otro día con el otro, y venían 4 a lo mío y los 4 iban a lo de él, iban cambiando y así se iba sucesivamente, se iban pasando la cosa. Pues aquí ven cómo va creciendo el tendal, entonces vamos cogiendo y vamos siguiendo tendiendo. Aquí lo va, aquí haciéndolo más grande según los higos que haya en la higuera, y ya pues esto ya es una cosecha, ya tiene pues los higos para el invierno según la higuera da, porque esto ya una vez que llegue que no hay fruta, unos higos pasados con un trozo de queso, como la gente normalmente tiene animales, o tienes cabras, ovejas o vacas y haces queso, pues tienes un trozo de queso siempre, tienes unos higos pasados, tienes un pan de gofio. Siempre aquí, sobre todo estamos en Sabinosa, aquí se siembraba cebada o se siembra, entonces con la cebada se hace el gofio que se lleva a la molienda. Y tienes prácticamente la comida garantizada del invierno. Higos pasados, queso y gofio amasado. Y si le pones un poco de miel, qué rica es. Recuerdo cuando veníamos aquí con nuestros padres, con la familia, a coger higos, o ayudarlos a coger higos, y estaban en la higuera y cantaban: aquí estoy cogiendo higos, aquí en esta higuera. Y se lo pasaban contentos y disfrutando y cogiendo el sustento de cada recolecta de cada uno. Entonces, era una vida pues alegre, porque no había esas envidias, colaboraban unos con otros, no había dinero, no había nada, y el tiempo, pues al no haber prácticamente ni televisión ni nada, pues la gente iba al campo y trabajaba su finca, estaba todo atendido, y sus animales. Y era una cosa pues muy bien, que ponían su cesto, y aquí escogiendo ellos con el cesto en el brazo. Ahí con otra mano coges los higos y para el cesto, y cuando se llena el cesto pues al tendal.
Y cuando los tiendes en el tendal, pues coges un cesto y lo llevas para casa. Y comes higos de casa. Y te llenas de hierro, de potasio, que es muy bueno el higo. Como tenías queso, te ponías a rallar queso en verano. Los quesos duros, cuando llegaban en el mes de abril, más o menos esos quesos que ahora las vacas o las leches, las cabras daban un poco menos leche, los quesos eran más pequeños, entonces los colgaban. Les ponían pimentón, un poco de aceite, un poco de pimentón, y con una tira de una camisa o un pantalón ya que estaba más estropeado, cortaban una tira, los amarraban y los ponían colgados en la línea. Sobre todo se ponía a veces en la cocina, en la parte alta de la cocina. La cocina eran de leña y eran de eso. Se ponían a orear, a secar, se ponían duros. Cogías ese queso duro, cogías un rallo, te ponías a rallar ese queso. Cuando llegabas con estos higos cotios, los abrías a la mitad y los mojabas en ese queso. Eso era como el postre. Cuando comías, te metías un plato de puchero, un plato de potaje, y encima te ponías a mojar el queso que era el postre con esto, y eso la gente, eso era divinidad. A mí me tocó también mojar queso, mojar higos con el queso, y era divino. Todavía lo hago porque me acuerdo de mis padres y mis abuelos, y eso era sabroso. Háganlo ustedes un día para que vean cosas buenas. Y nada, y aquí en Sabinosa es un pueblo agradecido, porque aquí se da de todo, igual se da higos como todo, como tuno, como fruta, como uvas, como viñas, como hierba para los animales, todo lo que se para sobrevivir. Y pues que la gente criaba su cochino en su casa, criaba sus gallinas, tenían sus huevos, mataban un cochino al año y tenían la carne también del año, como tenían sal, porque tenían el mar ahí al lado. Entonces vivir en Sabinosa era como algo grande. O sea, si ustedes no conocen a Sabinosa, vengan un día para que vean lo que es una belleza de pueblo y algo que todavía está intacto como los años aquellos de 40, 50 o 60 o 70. Así que los espero.